Bien, hermanos, me es difícil cada año no a decir algo de los magos. Debe ser porque yo tenía tanta ilusión por el 6 de enero cuando era niño. Mi hermano me mandó un texto, o creo que en Facebook, con la clásica expresión, Eli se llama mi hermana, llegaron los reyes. Y era que yo siempre me levantaba antes que ella, la despertaba, llegaron los reyes, vamos a ver los juguetes. Y siempre era esa ilusión, ¿verdad? No sé cuántos pasaron por eso, están pasando la bendición del Día de Reyes, los regalitos, y sabemos que en base a eso hubo una tradición muy fantasiosa de que los reyes se convertían en hormiguitas, pasamos debajo de la puerta. En mi casa dejábamos refresco para los reyes y un poco de hierba para los camellos, y toda aquella cosa estaba mezclado, la realidad, la historia real bíblica con la fantasía de la tradición. Yo no sé hasta qué punto eso fue positivo, honestamente les digo. Creo que era positivo los regalos, pero para muchas personas, inclusive que yo conocí, cuando crecieron, asumían que toda esa historia era fantasiosa y que nada era cierto, puesto que, lógicamente, al crecer sabíamos, no hay niños aquí, que los reyes eran los padres. Y pensaban, bueno, de todo es una fantasía, una mentira, por consiguiente toda la historia era farsa. Cuando sabemos que es una historia, algo real lo que pasó con los magos. Y por eso digo, me cuesta que pase el año sin mencionarlo, sin decir algo de esta historia tan fantástica que está narrada ahí en Mateo capítulo 2. Así que busquen sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 2. Y fueron estos personajes en cierto sentido misteriosos, porque en la Biblia no se menciona más de ellos, ni qué pasó, ni quiénes eran. Bueno, que eran unos magos que vinieron del Oriente. Y en base a eso muchos estudiosos de la Biblia han estudiado acerca de quiénes eran, de dónde venían, por qué hicieron este viaje, etc. Pero vamos a circunscribirnos a la historia que está narrada ahí en Mateo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos seguros que es cierto, ¿ok? Todo lo demás pueden ser conjeturas, pero lo que es cierto es lo que está escrito en la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 2. Y le invito, hermano, a leer, que sigan con su vista ahí los versículos 1 al 3 en Mateo capítulo 2. Que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es interesante que los acontecimientos en general que aparecen con relación a la Navidad, la primera impresión siempre fue de turbación o de miedo o cierto susto. Tanto pasó con María cuando se le apareció el ángel, como con José. Bueno, José fue un sueño, como los pastores cuando se aparecieron aquellos ángeles, lo primero fue que se asustaron. Y ahora, claro, todo cambió después cuando vieron la noticia, sobre todo cuando cuando vieron al niño nacer, la bendición de la Navidad. Todo cambió, pero la primera impresión siempre fue un poco negativa, de sorpresa, de miedo. Y en este caso pasó también. Dice que no solamente Herodes se turbó, sino toda la ciudad. Turbación. Y definitivamente la pregunta fue lo que trajo turbación. Es interesante que los magos no preguntaron por el Cristo, no preguntaron por el Mesías. ¿Por quiénes preguntaron? ¿Por quién preguntaron? Por el rey que ha nacido. Y eso me imagino, no, se ve que al rey vigente, al rey de Herodes, como que no le gustó eso. ¿Cómo que nació un rey? Aquí el rey soy yo. Y todos fueron llenados de asombro, de miedo, dice la palabra. Bueno, más habla de turbación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que nació un rey? ¿A qué se refiere esto? Claro, que después cuando ellos investigan, ves el segundo punto realmente del mensaje, se dieron cuenta a qué se refería esto. Ahora, el rechazo a Jesucristo como rey no solamente viene de Herodes y de aquel momento, sino que ha sido algo que se ha repetido todo el tiempo. Muchos, y recuerdo en la escuela,
Cuando estudiaba decía, bueno, no podemos negar que Jesucristo nació, que fue un personaje histórico, que fue un revolucionario, que vino con ideas sociales positivas, pero cuando al punto del Hijo de Dios, Rey con mayúsculas, Rey de reyes, señores, señores, no, eso no se acepta. Quiere decir que esa tendencia ha seguido en el mundo. El punto está, hermanos, que eso no ocurra nunca en nosotros. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Cristo, el Mesías prometido que murió por nuestros pecados, que nunca nosotros también lo rechacemos como Rey y Señor de nuestras vidas. Porque son cosas distintas. Son cosas muy relacionadas, pero son distintas. Muchos de nosotros quieren recibir la bendición de la gracia de Dios y aceptar a Jesucristo como Salvador. Amén. Todos queremos a Jesucristo como Salvador. Pero también debemos de tener a Jesucristo como nuestro Rey y Señor. ¿Estamos dispuestos a decir amén a eso también? Ahora, para que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, ¿qué hay que hacer? Aceptarle. Es por fe, no es por obras. La gracia, la salvación es un regalo de Dios. Dios Padre regala la salvación, regala el perdón a toda persona que con sincera fe acepte a Jesucristo como su Salvador. Es un regalo. Es una acción que implica arrepentimiento, cierto, confesión de pecados, es verdad. Pero esa es nuestra parte, creerle, aceptarle, y el Señor nos regala la salvación. Desde ese mismo instante, nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Amén. Nuestro mediador con el Padre. Desde ese instante hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu con nosotros y es la bendición de ser sus hijos. Ahora bien, pudiera ser que algunos de nosotros reciba la bendición de la salvación, pero esté renuente a obedecer a ese Cristo, a ese Señor como su Rey y Señor. ¿Estaremos todos dispuestos a ser siervos, esclavos de Cristo? Proclamarle nuestro Rey y decirle, ahora aquí mandas tú, ahora todo lo mío es tuyo. Tristemente no siempre estamos dispuestos. Y lógicamente la actitud de Herodes fue la actitud extrema de un enemigo de Dios, de un enemigo de Cristo. Definitivamente, y sabemos la historia después, más adelante en el libro de Mateo, cómo Herodes, cuando se vio burlado por los magos, era tanto su odio y su deseo de acabar con ese rey nacido, que mató a todos los niños menores de 2 años, judíos. Los mató. Una masacre terrible, por odio a Jesús. Así que estamos a decir que Herodes es el extremo. Herodes representa a los enemigos de Cristo, los enemigos de la palabra de Dios, los que quieren destruir la obra de Jesucristo. Quiere decir que representa, o vamos a decir, fue un siervo de Satanás, como muchos, tristemente, en estos días, que atacan la iglesia, que persiguen a los cristianos. Son elementos hostiles, pero violentamente contra Cristo, son instrumentos de Satanás. Pero, sin llegar a ese extremo, el mundo en general totalmente indiferente. Lógicamente, quien no ha reconocido sus pecados y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ese jamás lo va a proclamar rey. ¿Verdad que no? Es Jesucristo para él, si aún ni cree que existió. Pero si cree que existió porque la historia lo demuestra, pues sencillamente fue un buen hombre, fue un gran hombre. Pero para nosotros, hermanos, para los que sabemos que Jesucristo sí es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente nació de la Virgen, no solamente vivió sin pecado, no solamente murió y resucitó al tercer día, sino por lo que hizo en nuestros corazones. Porque un día nos transformó, porque nos dio vida nueva, nos dio un nombre, hijos de Dios, nos hizo de la familia de Dios. Todas esas cosas, por lo que Dios ha hecho, nos hace reconocer que Jesucristo es el Salvador. Pero hermanos, nosotros como sus discípulos tenemos que ir más allá.
Tenemos que aceptarle como el rey, nuestro rey, no solamente el rey que un día va a regresar, que va a reinar para siempre con su pueblo, sino nuestro rey y nuestro Señor ahora. Que realmente sea Él quien nos dirija en todo. Hay un coro ahí que se cantó en inglés tan bonito que dice, donde habla que el Señor es el aliento que llena nuestros pulmones para cuando expiremos alabanza a Dios, alabando a Dios. Que sea Él quien nos llene y después nosotros alabarle a Dios. Hermano, yo quiero hacer un arreglo de ese coro. No solamente para cuando alabamos a Dios, es cuando salga de nuestra boca cada palabra. Cada palabra. Cuando estemos hablando de nuestro jefe, cuando estemos conversando con nuestros amigos en el trabajo, cuando estemos comentando acerca del trabajo de la iglesia, el trabajo del pastor o el trabajo de cualquier líder. Cada vez que estemos hablando de nuestros vecinos o de nuestros familiares. Cada vez que estemos hablando aún de aquellos que son nuestros enemigos. Que el Espíritu de Dios nos llene nuestros pulmones y cuando salga algo por nuestra boca sea para glorificar y exaltar positivamente el nombre de Cristo. Que todo lo que salga de nosotros sea edificante. Que traiga unidad y amor, no división y destrucción. Pero para que eso ocurra, el Señor Jesucristo debe ser, además de nuestro Salvador, nuestro Rey. Cuestión de que nosotros humildemente pongamos delante de Él nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Porque es el Rey. Y el Rey merece honra, gloria y merece lo que sea. Miren, algo lindo de estos magos que vinieron del Oriente. Cómo viajaron tanto solamente para ir a dar gloria a Dios, al Rey. Eso es ejemplo de cómo reconocer a Jesús como Rey. Ir donde haya que ir, hacer lo que haya que hacer por exaltar y glorificar y adorar a ese nombre. Estaba en el Oriente, vaya usted en qué país, piensa que es lo que es ahora la zona de Irak. Toda esa zona de ahí que es donde estuvo Daniel cuando estuviera el pueblo de Dios cautivo con Nabucodonosor. Y muchos piensan que de ahí sale ese conocimiento del Hijo de Dios y del Mesías y del Cristo y del Rey. Desde allá, porque reconocieron que un rey ha nacido, fueron. Quiere decir que implica una acción, implica más que creer, implica hacer. Y ellos lo hicieron. Y lo hicieron, hermanos, y era lindo saber que cuando ellos vinieron con esta noticia, nació el rey que cayó tan mal, lo que trajo fue perturbación y trajo preocupación en Herodes. Cuando ocurrió todo aquello negativo y fueron a las palabras, resulta que ahí estaba escrito. Vamos a ver qué dice más adelante los versículos 4 al 8. En Mateo 2, versículos 4 al 8. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, y aquí está Herodes, el rey preguntando, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que fíjense, preguntaron por un rey, pero ellos sabían ya que está hablando del Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. De todo lo negativo de Herodes, él hizo algo correcto. Yo diría que lo único correcto que hizo. Y fue a averiguar o mandar a averiguar en las escrituras quién era este rey, quién era este Cristo y dónde debía de nacer. Y efectivamente ahí en las escrituras estaba. Ahí estaba que el que iba a nacer era Emmanuel,
Dios con nosotros, el Cordero de Dios, el Mesías prometido que iba a nacer, y esto iba a ocurrir en Belén. Ahora, sabemos que Herodes conoció la verdad, la escuchó de la palabra de Dios, pero no la aceptó. Tomó el camino más distinto de aceptarlo. No solamente lo negó, lo persiguió, lo quiso destruir. No todos actúan así, pero la mayoría actúa con total indiferencia. Ahora, ¿qué ganó Herodes haciendo eso? ¿Ganó algo para su reinado? Realmente, yo estaba leyendo aquí en un comentario bíblico del historiador Josefo, dijo o escribió hablando de él que vivió obsesionado con sus supuestas maquinaciones para quitarle el poder. Tenía un complejo tremendo de que alguien quería quitarle el poder. Posiblemente algunas eran ciertas, de todas las intrigas que hay en los reinados y todo eso, ¿verdad? A tal punto que él mató a sus hijos y a sus esposas, parece que tuvo más de una, porque pensaban bajo sospechas de que estaban tramando quitarle el reinado. Así que fue una vida tan amargada que, rechazando el reinado de Cristo sobre su vida y haberlo aceptado como rey humildemente, definitivamente su vida hubiese sido muy distinta. Quiere decir que no ganó nada. No solamente no ganó amor y no ganó dominio propio, y pudo haber ganado tanto que hubiera traído paz a su corazón en vez de esa vida tan miserable según la historia cuenta de cómo fue su vida. Pero lo peor de todo es que perdió la posibilidad de la vida eterna, y desde aquella época debe estar bien achicharrado en el infierno hasta hoy, y ahí estará hasta la eternidad. Algún día va a resucitar Herodes, pero para muerte eterna, para condenación y juicio eterno. Así que todo lo perdió. No erremos, hermanos. Claro, cuando se rechaza a Cristo como Salvador, lo que se pierde es la salvación. No se alcanza, no se tiene. Todos hemos pecado. Quiere decir que no se llega a obtener el perdón de Dios, es lo peor de todo. Pero cuando nos rechazamos a Jesucristo como nuestro Rey, hay también otras muchísimas cosas que perdemos. La bendición de servirle, la bendición de estar cerca de Él, de tener al Señor Jesús como nuestro jefe, como nuestra cabeza, como nuestro Rey. No hay mejor lugar que podamos estar que bajo el liderazgo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Rechazarlo es lo peor. Nunca pensé que iba a hablar de esto en un mensaje, pero lo voy a hacer. Y cuando estaba preparando el mensaje, pensando en alguna ilustración, pensé en este personaje. Nunca pensé que iba a hablar, pero lo dije, vale la pena usarlo como ilustración. Y hubo un señor en mi país que hizo mucho daño, Fidel Castro. Trajo tras sí no solamente la destrucción de una economía, la destrucción de una sociedad en las cosas más básicas dentro de un país, sino que trajo consigo mucha injusticia y mucha muerte. Mucha gente presa injustamente. Quiere decir que fue una vida de maldad. Y como sabemos, este año que pasó, él murió. Para muchos, su larga vida viviendo como un rey, un verdadero rey, dueño de un país y disfrutando de todos los beneficios que él tenía, su larga vida fue algo que no debió haber ocurrido, que fue injusto. Y mucha gente que no son cristianas han dicho, bueno, ¿y por qué ese Fidel Castro vivió tanto y esta otra gente muere joven? ¿Y por qué esa persona? Y cosas así, ¿verdad? Hablando de la justicia o de la injusticia, de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y analizando sobre esto, yo llegué a esta conclusión, y creo que lo he comentado con varios hermanos. En una persona que rechaza a Cristo, una larga vida en la tierra es maldición. Acumula, escuchen esto, acumula al vivir más lejos pecando, más juicio por la eternidad.
Por consiguiente, hermanos, ese señor se burló de la justicia humana, pero no de la justicia divina. Quiere decir que esa larga vida que Dios le permitió vivir, fue Dios, no fue otro. Fue Dios quien le permitió vivir esa larga vida. Solamente le va a servir para tener más juicio delante de Dios por la eternidad. Todo aquel que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, que quiera hacerse rey de su misma vida y mucho menos sobre otras personas, su final va a ser de muerte, de destrucción eterna. Por consiguiente, hermanos, tranquilos. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no solamente tenemos al Señor como nuestro Salvador, sino como nuestra cabeza, como nuestro Rey, como nuestro jefe. Él es todo y a Él le seguimos. Y a Él le obedecemos y eso sí es bendición. Bendición por la eternidad desde el momento que es nuestro Salvador. Bendición también por la eternidad, porque siendo Él nuestro Rey, nosotros sirviéndoles, coronas preciosas y premios preciosos recibiremos de parte de Él por servirle y por servirle bien. Amén. Así que sí, una larga vida para un cristiano es bendición. Tiene más oportunidades de servir al Rey y más bendiciones para recibir recompensas de Dios. Pero para el que niega a Cristo, para el que no le acepta, una larga vida más bien es más juicio. Así que este Herodes tomó esa posición, como todos estos modernos Herodes, enemigos de Cristo, y cada uno de ellos, como él recibió su pena y su culpa, así ellos lo harán. Pero qué bendición. Aquellos que tomamos la actitud positiva que tuvo este hombre, la única que tuvo, repito, de ir a la palabra de Dios, pero tomar la actitud diametralmente opuesta de creer y aceptar a ese Cristo que está en la palabra de Dios. Escuchar esos evangelios, recibirlos, obedecerlos, hermanos, es la bendición preciosa de que Cristo nuestro Señor sea, además de nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor. Y déjeme decirle, hermano, no quiere decir que nosotros somos los que le damos ese título. Él lo tiene, amén. Él lo tiene. Lo tiene para siempre. El Padre le dio ese título. Es el Rey de reyes y Señor de señores. De lo que estoy hablando aquí es que nosotros humildemente como sus hijos nos sometamos a su señorío. Y que no solamente reconozcamos lo que es, sino lo que lo apliquemos a nuestra vida y realmente lo aceptemos obedientemente y humildemente. Ahora, la experiencia de Herodes fue terrible en el resto de su vida por tomar esa mala decisión, pero la experiencia de los magos fue diametralmente opuesta. Y vamos a ver qué dicen los versículos 9 al 11. En Mateo 2. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que para el rey, para los escribas, para los fariseos, para el pueblo fue perturbación. Para los magos, la decisión de haber hecho aquel largo viaje para buscar al rey que ha nacido, dice que fue gozo, fue bendición. Yo no sé, ustedes han pensado y decir, wow, pero aquellos magos fueron tan privilegiados, tuvieron una estrella que los guió al niño. Si la gente aquí tuviera una estrella por ahí que los siguiera, quizás ellos también encontraran a Jesús. Déjenme decirle, hermanos, que bíblicamente hablando, el Señor a cada uno de nosotros posiblemente nos mandó más de una estrella. Claro, esta es una estrella en sentido figurado, ¿okay?
La estrella de los magos fue una estrella de verdad, físicamente hablando en el cielo. Pero en sentido figurado, nos mandó muchas estrellas. Luces que nos guiaron a la luz. Y para reforzar esto bíblicamente, quiero solamente recordarles este texto. Mateo 5, si quiere escribirlo, anótelo para que no se lo olvide. Mateo 5, 14a y después el versículo 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que algún cristiano que cumplió con esta orden de Cristo, fue luz, nos dio ejemplo, nos compartió de Cristo, nos invitó quizás a la iglesia, nos dio un tratado, yo no sé lo que hizo, nos compartió del Señor y nosotros conocimos la verdad. Amén. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros? Que ahora las estrellas somos cada uno de nosotros. Nosotros somos la luz de Cristo en este mundo oscuro. Vosotros, versículo 14, Mateo 5, sois la luz del mundo. Ustedes, mis discípulos, ustedes, la iglesia, ustedes son la luz. Para que esta luz alumbre a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, entonces glorifiquen a Dios. ¿Qué les parece? Tenemos una misión que hacer como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad delante de nuestro Rey. Resulta que nos corresponde a nosotros la bendición de que otras personas, siguiendo a una de estas estrellitas que estamos aquí, que estemos brillando, tengan la experiencia de los magos. ¿Cuál fue la experiencia de los magos? En primer lugar, se regocijaron con muy grande gozo y vieron a Jesús. Usted dirá, pastor, pero ahora sí la parte de la historia es así porque ya no van a ver a Jesús. A no ser que yo les monte en mi casa un pesebre allí, un nacimiento, le ponga esas cosas para que venga la gente y venga a Jesús. ¿Será? Tendremos que hacer eso. ¿Cómo vimos nosotros a Jesús? Los que ya hemos aceptado a Cristo. ¿Verdad que no fue con estos ojos de la cara? Lo vimos actuando en nuestra vida, lo vimos, experimentamos el poder de Cristo. Amén. Eso es lo que la gente necesita ver. Eso es lo que la gente necesita experimentar. A ese Cristo es el que nosotros lo debemos llevar. Siendo la luz para que ellos vean en nuestras obras, hermanos, en nuestras acciones a Cristo, al mensajero de Cristo, a la luz que los lleve a ellos a Cristo. Quiere decir que es el privilegio más grande que el ser humano pueda tener. Yo no sé, ahora el presidente electo está llamando y este va a hacer tal cosa, oh, qué honor, y este va a hacer esta cosa, oh, qué bien. Todo eso, hermanos, por muy importante que sea, nada de esas posiciones se compara a ser la luz de Cristo en este mundo. Nada de lo que va a hacer ese nuevo gobierno va a ayudar a nadie para que conozca a Cristo, para que cambie su vida. Nada, cero. Eso es responsabilidad, beneficio y bendición de sus hijos, de su iglesia, de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la actitud de los magos, la actitud de reconocer a Cristo como Rey, de buscarle. ¿Y qué hicieron cuando le vieron? El versículo 11, lo adoraron y le abrieron sus tesoros. Le entregaron su vida, le entregaron lo que traía. Adorar a Jesús, el Hijo de Dios, y entregarle sus tesoros. Y hermanos, definitivamente eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros cuando vamos delante de la presencia de nuestro Señor y lo proclamamos lo que es el Rey y Señor. Y le entregamos ahí nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, dándole a Él lo que Él merece siendo el Rey.
Ahora, es interesante cómo termina esta historia en el versículo 12. Por lo menos estando presentes los magos. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que la historia no terminó con la adoración. La historia terminó cuando ellos obedecieron al ángel para ir por otro camino. Ahora, para mí, la enseñanza que veo en esto muy útil a nosotros es que cuando vemos y reconocemos a Jesucristo nuestro Rey y le aceptamos y le adoramos y le entregamos nuestros tesoros, Él nos da una orden. Él nos dice dónde ir. En este caso fue dónde no ir. Pero en el caso nuestro no es dónde no ir, es dónde ir. ¿Me están siguiendo? Ya adoraron al Señor, ya terminamos, vinimos del oriente, le entregamos oro, incienso y mirra, lo adoramos, tuvimos la experiencia, el gozo de reconocer a Cristo. Ahora una orden. No regresen por el mismo camino porque el Herodes ese, olvídese de ese. Vayan por otro camino. Y nosotros también. ¿Cuál será la orden? ¿Cuál será? ¿Nos habrá dicho que no vayamos a algún lugar o nos habrá dicho que vayamos a algún lugar? Que vayamos, ¿verdad? Y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden, que sean bautizados. Yo estoy con vosotros. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Quiere decir que sí hay una orden. Sí nos corresponde hacer algo. Yo me imagino que después de aquella experiencia se esperaba que los magos hicieran lo que hicieron. ¿Verdad que sí? Ustedes conciben a esos magos venir del oriente, o ir del oriente hacia Belén, todo ese viaje, toda esa trayectoria, llegar buscando al Señor, al Rey, encontrarlo, adorarle. ¿Verdad? Piensen toda la historia. Y ahora el mago les diga, el ángel les diga, no regresen por el mismo camino. Y diga, olvídate de eso, nosotros sí vamos a regresar por el mismo camino. ¿Tiene sentido eso? No, ¿verdad? Porque alguien que vino de tan lejos, que está siguiendo la estrella, que obedece, que adoraron al Señor Jesús, obedece. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con muchos de nosotros? Que sí hacemos lo que no tiene sentido. Que escuchamos de Cristo, encontramos a Cristo, entendimos su mensaje, le creímos, pusimos nuestra fe, nos salvó, nos redimió, nos sacó de donde estábamos, nos puso en un lugar precioso en su familia. Y ahora después que estamos allí, que estamos aquí, que estamos salvos, que estamos sellados, que toda esa bendición, somos hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo. Pero cuando nos dicen id, decimos que vaya otro. Tengo mucho que hacer. Lo que me estás pidiendo es mucho. Estoy ocupado con mi trabajo, estoy ocupado con mi casa, estoy ocupado con mis hijos, estoy ocupado con hacer más dinero, estoy ocupado con la televisión, estoy ocupado con la novela esa que está tan buena que estoy mirando, estoy ocupado con tantas cosas. Y lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, pues no lo hacemos. Hermanos, si no tenía sentido en los magos, menos tiene sentido en nosotros. Los magos es verdad que vieron al niño Jesús, pero nosotros hemos visto, en el caso mío ya por 50 años o más, al Señor obrando con poder en mi vida. ¿Cómo es posible que ahora yo sea desobediente a ese rey? Que lo que me está pidiendo es que sea luz, que la gente le conozca, que sean alcanzadas y que sean discipuladas, que sean edificadas y que sean enviadas a hacer la obra de Dios.
y que nosotros decidamos no hacerlo. Y nos perdamos esa bendición y que seamos desobedientes al Rey. Desobedientes al que hemos declarado, al que hemos aceptado, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Rey, no tiene sentido. Hermanos, los magos siguieron bajo la dirección divina una estrella y encontraron a Cristo. Nosotros seguimos también la dirección de la palabra e igualmente le encontramos a Cristo. Amén. Los magos adoraron al Señor y le entregaron sus presentes. Y yo creo que la mayoría de nosotros adora al Señor en espíritu y en verdad. Le alaba. Trata de ser fiel con sus presentes, con sus diezmos, con sus ofrendas, con su vida. Y quiere y cumple con el Señor. Y los magos obedecieron y se fueron por otro camino. Hermanos, nosotros debemos de obedecer la misión que Dios nos ha dado, ser responsables con eso y gozarnos en esa gran bendición. Cada uno de nosotros tiene la gran responsabilidad, repito, de ser luz, de ser la estrella que guíe a otros como alguien lo hizo con nosotros, para que tengan esta experiencia. Esa debe ser la pasión más importante de nuestra vida. Esa debe ser la motivación más linda de vivir. De verdad. Cuando abrimos los ojos por la mañana, no sé ustedes, pero muchas veces digo, gracias Señor por un nuevo día que me estás dando. Muchos no tienen esa bendición o la posibilidad de abrir los ojos y verla y tener vida. La motivación más importante para ese día debiera ser para todos nosotros ser la luz de Cristo. Ser un siervo fiel a ese Rey. Obedecerle y servirle con amor. Claro que hay muchas recompensas para cada una de estas cosas, pero no son las recompensas lo que nos motiva. Es la obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la gloria y honra y honor a quien nos dio la honra de ser llamados sus siervos, de ser llamados sus hijos, de ser llamados su iglesia, su familia. Yo creo que es un buen comienzo de este año. No es el primer culto fue el domingo pasado, pero estamos todavía comenzando. Es tener el espíritu que tuvieron los magos, de hacer lo que sea por ir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en espíritu y en verdad, obedeciéndole para su gloria y para su honra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabo y te bendigo porque eres tan bueno. Te doy la gloria y la honra, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Queremos, Señor, en este día que estamos recordando esta historia, que tú nos llenes a cada uno de nosotros del amor a ti tan grande, que seamos capaces de hacer cualquier cosa por adorarte en espíritu y en verdad. Que te proclamemos Rey, pero que no sea de palabras, sino que sea en verdad. Siendo tus siervos humildes que te obedecen y que te sirven con amor, por amor. Danos ese espíritu, Señor, en esta iglesia. Y que la visión que tú nos has dado sea cumplida. Sea cumplida porque queremos obedecerte y servirte. Queremos honrarte. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.